Vale la pena, ¿no es cierto? Lo que hizo por nosotros, ¿cómo no le vamos a cantar? Aunque nos cansemos, le seguiremos cantando. Mientras que nuestro corazón lata, seguiremos adorando a nuestro Señor de la forma posible que Él nos pueda dar. Amén. Muy bien. Ahora sí, vamos a platicar con Él una vez más. Cierre sus ojos y dile algo así como esto. Señor, gracias, Señor, por permitirnos tener estas voces, que las usamos, Señor, en este día. Te cantamos, te alabamos, Señor, pero queremos seguir haciéndolo, no nada más con nuestros cantos, sino con nuestra forma de vivir, Señor. Estamos por escuchar tu palabra, Señor, y estamos esperando con ansia, Señor, que lo que tú veas en nuestro corazón que necesita cambio, Señor, que nos hables. Lo que tú veas, Señor, que quizás ya se nos ha olvidado, que ya nos has hablado acerca de eso, que nos recuerdes el día de hoy. Si nos vas a enseñar algo nuevo, Señor, estamos listos, aunque quizás no nos guste mucho lo que vamos a escuchar. No se trata de sentimientos, no se trata de ver, sino se trata de vivir por fe, creer en ti, Señor. Porque últimamente lo que tú deseas para nosotros, Señor, sabemos que quieres lo mejor para nosotros. No es la voluntad nuestra, es la voluntad tuya. Y sabemos que ahí estamos seguros, estamos con bien, y ahí quieres que estemos porque somos tus hijos. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Entonces, prepara este corazón, Señor, para que reciba tu palabra, Señor, y nos recuerde, nos enseñe algo nuevo, tus promesas, que estén vivas para nosotros, que creamos en ellas, que confiemos en ti, Señor. Pedimos todo esto, Señor, en tu nombre, y te agradecemos, Señor. Aquí dejamos todas nuestras cargas contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a nuestro Señor. Muy bien, ustedes saben lo que vamos a hacer siguiente, ¿no? Nos vamos a saludar, pero antes de que empiecen a saludarse, el Señor quiere unidad, mis hermanos. Si el Señor le dice, salga de sus filas y salude, mire, busque a una persona que no conozca. Busque a una persona, no conozca a esta persona. Preséntese con esa persona. Le doy todo el tiempo porque el Señor quiere armonía y quiere unidad en su casa. Vaya y tómese el tiempo.
Tenemos un poquito de dificultades con el micrófono que no es este, pero ahorita vamos a tratar de trabajar en ello. Muy bien, yo pienso que ya se saludaron y bueno, hicieron todo eso, ¿no? Me gusta que se saluden de mano porque lo hacemos afuera de la iglesia, lo hacemos en el mall, lo hacemos ahí en la tienda, y aquí pues todavía como que algo de miedo, y el miedo no viene de Dios, viene del enemigo. Entonces, claro que podemos hacernos señas y no estoy en desacuerdo con eso, no le voy a forzar que haga algo que usted realmente no quiere hacer, pero eso también reemplaza ese abrazo fraternal, pero el saludo de mano es bien importante, ¿no cree? Muy bien. Mientras que traten de ver a ver cómo le vamos a hacer con este micrófono que estoy más acostumbrado a predicar, a hablarles, vamos a comenzar con este. Muy bien. Bueno, muy buenos días, tengan todos ustedes. Espero que se encuentren bien, espero que hayan venido temprano y que hayan tenido convivencia, compañerismo, pero espero que se encuentren bien de todos. Espero que estén listos para escuchar la palabra de Dios, porque yo estoy listo. Espero que ustedes lo estén también. Vamos a seguir con esta serie de mensajes llamada Dirigidos por Jesús, como podemos ver ahí en pantalla. Y el tema es nada menos lo que tienen ustedes en sus guías, y también lo van a ver aquí. ¿Qué significa la cruz para usted? Quizás es una pregunta que no se haga todo el tiempo. Usted ha visto la cruz muchas veces, la podemos ver aquí detrás de mí, enfrente de ustedes. Quizás usted tenga algún anillo con una cruz, algún pendiente, algún collar. Yo tengo una aquí que me regaló mi padre y mi madre y tiene una crucecita y no la suelto, ¿verdad? A menos que voy a ir al médico y me van a pasar por ese tubo que me dice no tiene usted que tener nada de metal, ¿verdad? Y me la quito, pero luego después me la vuelvo a poner. Pero es buena pregunta, mis hermanos. Como ser humano, quizás usted y yo tengamos este pensamiento acerca de lo que es la cruz. Y digo como ser humano porque es diferente, fíjense, pensar como ser humano y también pensar como ser humano y ser un hijo de Dios acerca de la cruz. Bueno, creo que ya me van a traer aquí mi herramienta, mis hermanos. Como quiera, quiero que sean pacientes porque en sí me siento más a gusto platicando con ustedes de la otra manera, porque a veces me acerco a este micrófono, ahí me lo acerqué más y a veces me lo retiro mucho. Pero denme un momentito, a ver si, y oren para que el Señor arregle todo esto. Amén. Cierren sus ojos y oren para poder platicar bien. Uno, dos, tres. Ya ves, la oración funciona, mis hermanos, y entonces
Muchas gracias por eso. Tuve que entrar al camerino, a lo mejor algunos de ustedes pensaban que ya no iba a regresar, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estábamos? Bueno, estábamos con lo de el ser humano. Todos nosotros quizás tengamos diferencias en lo que nosotros pensamos acerca de la cruz. Y está bien que así sea, porque pues, somos diferentes. Pero como hijos de Dios, déjenme decirles, lo que pensamos, lo que la cruz significa, debe ser todo parejito, si se puede decir así. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa para usted la cruz? Piense en eso. ¿Okay? Piense, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente, si se puede decir así? Cuando usted ve la cruz, ¿qué representa para usted? ¿Qué es lo primero que piensa? En salvación, bueno, no lo tiene que decir, pero sí, eso está muy cierto. Representa salvación como hijos de Dios. Pero déjeme decirle que todos tenemos diferentes opiniones acerca de la cruz. Pero al final, al salir de aquí, yo creo que todos vamos a ser del mismo sentir, del mismo parecer con respecto a lo que es la cruz, lo que significa. Pero antes de empezar con esto, déjenme decirles lo que yo pensaba, lo que significaba para mí la cruz cuando yo estaba en la adolescencia. ¿Okay? Me llamaban mucho las crucecitas y me interesaban, pero no por el significado verdadero, que ahora como hijo de Dios, pues yo ya sé lo que significa, pero eso sí, me llamaban mucho la atención, y la razón es porque, bueno, mis padres iban a la iglesia donde creían en Cristo, pero no era una iglesia cristiana, pero iban ahí y yo pensaba que eso me calificaba para comprar una cruz. Pero a la misma vez también yo creo que la primera razón por la cual me interesaban es porque estaban de moda. Estaban de moda y me gustaban de todo tipo de crucecitas, me las ponía aquí, ¿verdad? En un, no sé cómo se llama, como se lo pone aquí, lo que sea. Ustedes mujeres deben de saber, ¿no? ¿Cómo? Ándele, así esas de cuero, y me ponía una crucecita, me la ponía acá arriba y luego me la sacaba para que la gente me la viera, para que me vieran las muchachas. No, miren, soy cristiano, ¿verdad? Pero bueno, eso era lo que realmente a mí me interesaba. Quizás a usted también en un tiempo de su vida pensaba lo mismo, pero eso es lo que yo realmente pensaba, ¿verdad? Me gustaba comprar crucecitas y si no me alcanzaba de oro, pues las compraba de madera. ¿Okay? Pero ¿qué significa la cruz? Pues vamos a adentrarnos en la historia y qué es lo que nos dice, ¿verdad? La historia, pero sobre todo qué es lo que nos dice la Biblia. ¿Okay? Entonces, si nos remontamos en los tiempos de Cristo, la cruz significaba lo siguiente. Aquí es donde empezamos a escribir. En aquel entonces, mis hermanos, la cruz significaba muerte. Así es. Y yo pienso que si significaba muerte, pues yo creo que no las iba a encontrar por ahí en el mercado. ¿Quién va a comprar algo como eso? ¿Okay? O sea, en aquel entonces la cruz era un instrumento de ejecución. De ejecución. La cruz era uno de los métodos de ejecución más tortuosos, más dolorosos que se podría encontrar en aquel entonces. La persona era atada o clavada en la cruz y la dejaban colgada hasta que muriera. Ustedes saben quién tuvo que pasar por eso. La muerte era lenta, terriblemente dolorosa. Eso era en aquel entonces. ¿Okay? Sin embargo, a causa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que pasó por eso, ¿verdad? Su muerte en la cruz, su significado ahora en día es completamente diferente y opuesto al significado de aquel entonces. Entonces, gracias a Jesús, ahora en día, la cruz significa vida, mi hermano. La cruz significa vida. Alguien dijo por acá, por este lado, significa salvación. O salvación es vida. Porque sin la salvación, pues que nos quedamos con lo de aquel entonces, que es la muerte. ¿Okay? Para el cristiano, para el creyente, la cruz debe significar no muerte, sino vida. Vida abundante mientras que estamos aquí en la tierra. Y sobre todo vida eterna en el cielo con nuestro Dios, que es lo que nos espera a cada creyente, a cada hijo, cada hija de Dios.
En otras palabras, significa, como dijeron ya, significa salvación. Significa que fíjense, que el Cordero de Dios, que es Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ¿okay?, se entrega completamente, voluntariamente. Su vida la da allí en la cruz para salvarnos de lo que realmente era antes, lo que significaba ese madero, esa cruz, la muerte, separados completamente de Dios. Entonces Él da su vida porque es el Cordero de Dios. Ahora, ¿quién supo acerca de este Cordero que quitaba el pecado? Nada menos que este personaje bíblico que se llamaba Juan el Bautista, ¿okay?, el que bautizaba con agua, sin titubear. Cuando lo vio por primera vez Juan el Bautista a Jesús, le llamó, este es el Cordero de Dios en cuanto lo vio. No titubeó. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:29. Dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba y él dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? Jesucristo quita ese pecado. Lo quita en la cruz. O sea, lo hace para nosotros disponible si queremos quitarnos del pecado o seguir viviendo con Él. ¿Okay? Por eso es que le dice, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. No hay nadie más que pueda quitar el pecado de nosotros, más que el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado. Ahora, ¿cómo sabía Juan esto? ¿Cómo sabía Juan que realmente Él era el Cordero enviado por Dios que quita el pecado? ¿Cómo sabía que este hombre llamado Jesús iba a ser ese Cordero que voluntariamente iba a morir en la cruz para la expiación, para limpiarnos del pecado, para toda la humanidad? O sea, ¿cómo? Bueno, ¿recuerdan al profeta Isaías? El profeta Isaías profetizó que esto sucedería, que una voz en el desierto abriría caminos para el Mesías, para el Señor, y ese era Juan el Bautista. Vamos a leer para respaldar. Isaías 43. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Esto es lo que Juan el Bautista, antes de que se presentara con él, es lo que él gritaba, él decía, que se arrepintieran. Dice, yo los bautizo con agua, pero viene alguien después de mí que no soy realmente digno, ni siquiera de quitarle las sandalias. Eso era Jesucristo. Él dice, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Amén. Pero bueno, quizás ustedes se pregunten en este momento, bueno, pero pastor, ¿qué tiene que ver todo esto de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con la cruz que significa vida? Pues buena pregunta. Entonces, déjenme explicarles un poquito la referencia en todo esto. ¿Okay? La referencia de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo apunta a la institución de algo que celebramos aquí cada año, que se llama la Pascua. La Pascua judía. En Éxodo 12 podemos leer todo eso. A los israelitas se les había ordenado que sacrificaran un cordero de un año y sin defecto, fíjense, y sin mancha, y que untaran la sangre del cordero en los dinteles, en los postes de sus casas, pero en las puertas. Cuando ellos hicieron eso, la sangre sería la señal para el ángel de la muerte que iba a pasar sobre esas casas que tenían la señal de la sangre en los postes de sus puertas, dejando con vida a esas personas, dejándolos seguros, aquellos que habían obedecido al Señor, que escogieran un corderito o un cabrito de un año sin mancha, sin defecto, y que lo sacrificaran, ¿okay? Y que después esa sangre la pusieran en las puertas para que ellos, cuando pasara el ángel de la muerte por ahí, el Señor, ¿verdad?, que dijera, no,
esta no, esta pásala por arriba. ¿Okay? Juan el Bautista identificó a Jesús y reconoció ese plan de Dios. Porque cada año, ¿verdad? Los israelitas tenían que hacer eso. De ir al lugar santísimo, y no entraban ellos al lugar santísimo, pero entraba el sumo sacerdote y sacrificaban un corderito, un cabrito, ¿verdad? Y él derramaba la sangre dentro de ese lugar como ofrenda al Señor para el perdón de todos los pecados. Ahora, pero Juan el Bautista reconoció todo este plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo puso para eso. Para que abriera el camino para aquel que iba a venir, que era el último corderito, y que iba a ser él el que iba a quitar completamente el pecado de todos. Porque antes era cada año que tenían que ir, y el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo, y los otros se quedaban completamente en este lado de este lugar. Y ese lugar santísimo estaba separado por un velo, ¿verdad? Desde arriba hacia abajo, y era bien grueso. Solamente el sacerdote, sumo sacerdote, podía entrar ahí y ofrecía esa sangre para expiación de los pecados por un año. ¿Okay? Entonces, él sabía el plan de Dios, Juan el Bautista, sabía que Jesús iba a ser crucificado como esos corderos en aquel entonces. Si no hubiera reconocido el plan de Dios, déjenme decirle, no lo hubiera llamado cordero. Pero eso fue lo primero, como lo identificó. Les dijo a todos los que estaban ahí que él estaba bautizando con agua. Y él fue a que lo bautizara con agua. Les dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Y así es como el ángel de la muerte pasó por arriba de todas las casas de esos israelitas, y al ver la señal, la sangre en los postes, ¿verdad?, de las puertas, ¿qué fue lo que pasó? No murieron, fueron salvos. ¿Okay? Así también pasará la muerte por arriba de cada creyente, que ha puesto su fe en el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Toda aquella persona que pone su fe en el Cordero, que es el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? En Jesús, será salvo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, mis hermanos, tiene poder para limpiarnos, no por un año, sino permanentemente hasta que Él venga. ¿Sí me explico? Y salvarnos, porque su sangre derramada en la cruz, mis hermanos, en ese poste, en ese madero, tiene poder para darnos vida eterna. Y esa es la relevancia que hay, ¿verdad?, entre la Pascua y lo que vino a ser el Señor Jesucristo para con nosotros. Para que cuando venga la muerte sobre nosotros, nosotros seamos completamente cubiertos por la sangre, porque lo hemos recibido en nuestro corazón, y cuando venga la muerte, nosotros no vamos a morir. La muerte nos va a pasar por arriba, si se puede decir, y vamos a vivir para siempre con el Señor. Esa es la relevancia, ¿verdad?, que tiene todo esto. Quizás usted no había visto, o no le habían explicado, o no había leído, no había entendido acerca, ¿verdad?, del significado de la cruz. No se lo habían explicado de esta manera. Es que realmente, mis hermanos, hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que es muy importante recibirlo en nuestro corazón, para que Él haga redención dentro de nosotros. Redención quiere decir que ya le pertenecíamos y nos alejábamos, nos perdimos, ¿verdad? Y Él viene y nos compra otra vez, nos recompra con su sangre. Esa es la redención. Y ahí hay salvación, mis hermanos. Y la cruz nos recuerda, nos debe de recordar de todo esto. Amén. Cuando la vemos, tenemos que verla más a fondo y entender realmente lo que estamos viendo, lo que sucedió en ese momento, y que quede bien vigente por el resto de nuestras vidas. Pero esto solamente es el comienzo, mis hermanos, de lo que significa realmente la cruz. Quise adentrarme en lo que es la historia y quise respaldarlo con la palabra de Dios para que usted y yo tengamos un diferente significado de lo que realmente, qué fue lo que sucedió y cómo realmente es relevante, ¿verdad?, con lo que sucedió en la Pascua, lo que sucedía. Muy bien. Entonces quizás te pregunte, ¿qué más significa la cruz?
y Jesús al morir en ella. ¿Qué más? Número 1, aquí empezamos a escribir. Dice, significa que Dios nos ama por sobre todas las cosas. Sí, claro, significa salvación. Ya cubrimos eso. Ya no significa muerte. En aquel entonces sí, ahora es vida, ahora es salvación. Pero también cuando la veamos, mis hermanos, el significado que debe realmente salir, gritar hacia nosotros, es el amor, ¿verdad?, que siente el Señor por todos nosotros. Amén. Su amor es incondicional, ¿okay? Nos ama incondicionalmente. Y vamos a analizar la palabra incondicional porque muchas veces, a menudo, ¿verdad?, la escuchamos, pero la tomamos a la ligera. Ah, sí, ya lo he escuchado, incondicionalmente. ¿Y qué realmente significa incondicionalmente? Bueno, obviamente se lo voy a decir, sin condiciones. Nos ama sin condiciones. En otras palabras, no importa, fíjese, qué tan mal usted y yo nos portemos, ¿okay?, su amor siempre va a estar allí esperándonos. Y quizás se rasque la cabeza. Entonces, saliendo de la iglesia, ¿me puedo portar bien mal? No abuse de la gracia de Dios, ¿okay? Porque una vez que usted realmente ya sabe quién es, que es un hijo de Dios, usted no se va a querer comportar de esa manera. Usted va a querer realmente hacer feliz a Dios, agradarle, ¿okay? Entonces, va a querer vivir como Él desea que vivamos. Ahora, quizás a lo mejor lo entienda mejor cuando lo digo de esta manera. Es parecido al amor de un padre o de una madre, que porque se porta mal su hijo o su hija, usted ya lo va a dejar de amar. Y claro que no. Hasta un padre o una madre terrenal, ¿verdad?, puede entender esto. Por más mal que se porten nuestros hijos, nosotros nunca los vamos a dejar de amar. Y así también es con el Padre. Su amor es incondicional. La diferencia entre el amor de nosotros como padres o madres y el amor del Padre Celestial, mis hermanos, es que su amor es perfecto y el nuestro no. Esa es la diferencia, ¿okay? La palabra de Dios dice que Dios es amor. De Él emana el amor. La razón por la cual usted y yo amamos es porque Él nos hace que amemos de esa manera. Y aún así nos quedamos cortos. Es ahí donde nos deja escrito este verso tan famoso que quizás usted ya se lo ha memorizado, o creo que la gente en general es el versículo que más se memoriza, que se trata de Juan 3:16. Quizás usted se lo sepa de memoria. Dice, porque tanto amó a Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya lo hemos escuchado una y otra vez. Es un amor sin igual. Es un amor sin límite. Y lo más asombroso, ¿verdad? Y digo asombroso, es porque, fíjense, de la forma en cómo nos lo demuestra. No cualquiera va a la cruz a morir por alguien. Y voluntariamente. Y sin merecerlo. Eso es lo asombroso. Y ahí se demuestra su amor perfecto, incondicional. No todos vamos a morir, especialmente, pues si no tengo ni culpa. Él no tenía culpa de nada, Él llevó nuestras culpas ahí. Y esa es la diferencia entre un amor de un padre y una madre terrenal y el amor de Dios, el amor de Cristo para con nosotros. Asombroso, pero a la misma vez, déjeme decirle, terrible, terrible porque muere por nosotros de la forma más cruel y dolorosa. La cruz nos da a saber del amor extremista, si se puede decir así, y me quedo corto con esa palabra, que tiene nuestro Dios para con nosotros. La cruz debe realmente hacer eco en nuestra mente cuando la vemos, aparte de vida, salvación, ¿verdad?, que realmente el Señor nos ama. Mejor Padre, mis hermanos, no lo vamos a encontrar. Mejor Padre no lo vamos a hallar. Claro que no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él mismo nos lo dice. ¿Okay? Fíjense, Juan 15, 13 al 16. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los amo, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Hermanos, no vamos a encontrar mejor persona para que esté a nuestro lado y que nos demuestre un amor perfecto. No la va a hallar aquí. Para aquellas personas que realmente están solas, porque a lo mejor son viudas, usted en Cristo va a encontrar el mejor esposo. Así es. El mejor esposo para aquellas personas, ¿verdad? Hermanas que están solas y que no son viudas, pero que no tienen a alguien allá a su lado, no va a encontrar mejor acompañante que Jesús. No lo va a hallar. Okay. Entonces, aquí nos dice que somos sus amigos, porque Él nos da a conocer, mis hermanos, todo lo que el Padre le dijo a Jesús, Jesús nos lo dio a nosotros a conocer. ¿O no es eso cierto? Okay. No nos dio su palabra, no nos dejó aquí, fíjense, la carta de amor, donde nos dice, aquí me explico quién soy yo, aquí explico de mi amor. Okay. Entonces, ya no hay que buscarle porque Él escribió todo aquí y todo lo que tenemos que hacer es leer esta palabra para cerciorarnos de qué tanto nos ama. Entonces, yo le invito que cada vez que usted vea la cruz, ¿verdad? Que no vea a Jesús muriendo, sino que lo vea que está vivo, que hay salvación en Él, que usted vea el amor tan grande, porque voluntariamente se entregó para toda la humanidad. Pero fue una muerte terrible. Dios nos ama por sobre todas las cosas. Nos ama como usted y yo, si ponemos nuestras mentes juntas, jamás vamos a encontrar realmente eso, ¿verdad? ¿Qué tanto nos ama? Vamos a quedarnos cortos. Aun cuando usted le falle o yo le falle, y vaya que le fallemos, Dios quiere que sepa usted que cada vez que vea la cruz, y si usted es un hijo o una hija de Dios, por más mal que se haya portado, Él siempre le va a recibir con los brazos abiertos. Amén. Pero eso no quiere decir que usted y yo vamos a abusar de su bondad y de su gracia, ¿okay? Y que nos vamos a portar como a nosotros nos guste. Entonces, ¿por qué no venir a los pies del Cordero? Que quita ese pecado que nadie más se lo puede quitar. Nadie más nos los puede quitar. ¿Por qué somos realmente tan cabezas duras muchas veces, no? ¿Por qué le sacamos la vuelta y no venimos con aquella persona que nos puede cubrir con su sangre y nos puede borrar y nos puede limpiar todos nuestros pecados? No por un año, sino permanentemente, para toda la vida, mis hermanos. Y la muerte nos va a pasar por arriba, porque la cruz significa salvación. Amén. Significa el amor de Dios. Okay. Número 2. ¿Qué más significa la cruz y Jesús al morir en ella? 2. Que como creyentes somos hijos de Dios. Porque a veces tenemos dudas después de habernos entregado y confiado en el Señor Jesús. De pronto el enemigo viene y nos quiere realmente confundir, que fue un lavado de cerebro nada más y que lo que realmente sucedió con nosotros pues realmente no es real. Pero una vez que uno se entrega con sinceridad al Señor, va a haber cambios en nuestra vida. Y eso es lo que nos va a dar a entender que algo ha sucedido dentro de nosotros y que realmente somos creyentes, y al ser creyentes pasamos a ser sus hijos. Ahora, como creyentes, cada vez que vemos la cruz debemos recordar eso. ¿Quiénes somos? ¿Somos quiénes? Somos sus hijos. Debemos de recordar que somos amados, como ya lo vimos en el primer punto, y que hemos sido ¿qué? Recomprados, hemos sido redimidos, ¿okay? Con un precio muy alto, y ese precio fue la sangre del Cordero. ¿Okay? Quizás se pregunte, bueno, ¿para qué me redimió? ¿Por qué vino y me recompró, verdad? Con precio de sangre. Bueno, no es para vivir a nuestro antojo. Nos redimió para que, de cierta forma, nos separó para vivir para Él. ¿Okay?
nos apartó para vivir, fíjense, para su gloria. Y cuando digo para vivir para su gloria, quiero decir de que usted ya no vivimos para nosotros mismos. Usted y yo ya no vamos a vivir para nosotros, vamos a vivir para Él. Y no es algo forzado, le voy a decir, porque su espíritu mora dentro de nosotros y Él nos va a hacer que sintamos eso. Ya no para agradarnos nosotros el vivir, sino para agradarle a Él. Y nos va a recordar cuando veamos la cruz que esa es la forma en que debemos de vivir. Que debemos de vivir para su gloria, glorificándolo todo el tiempo. Entonces, al ver la cruz y Jesús morir en ella, debemos de ser impulsados, se puede decir, a dejarnos, déjeme decirle, ser transformados, ¿okay?, a la imagen de Jesucristo, y que cambie nuestra conducta, que cambie nuestra vida, que en lugar de vivir como nosotros deseamos, que Él pone ese deseo en nuestro corazón de vivir una vida santa para Él. Y todo viene de la mano de Dios. Nada es con el brazo forzado, viene de adentro hacia afuera, y esa es la transformación que debemos nosotros de dejar que Él nos cambie, que Él nos transforme para vivir para Él. Leamos esta escritura, Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció, fíjense, de antemano, ¿qué quiere decir eso? Miren, para Jesús no hay sustos o sorpresas, ¿ok? Para Dios no hay eso. Él sabe muy bien que esta vida, Él sabe que Él es el principio y el fin. Para Él no hay sorpresas. Él ya sabe en esta vida de 70, 80, 90 años promedio, quién va a rechazarlo y quién no. ¿O no sabía eso con Judas, que lo traicionó? Él sabía todo esto, pero tenía que suceder, ¿no es cierto? Entonces, Él ya sabía lo que iba a pasar. Y quizás se pregunte usted, ay, pues qué malo Jesús, pues realmente, ¿por qué no lo detuvo de que no hiciera eso? Pues si lo hubiera detuvido, usted y yo no estuviéramos con vida aquí. Sí, es el plan de Dios. Pero el Señor no forza a nadie, ¿okay? Quizás usted piense, bueno, entonces, ¿por qué le puso a Judas que hiciera eso? No, es que Él nos da el libre albedrío. ¿Sí? Él ya sabía lo que iba a pasar. Él no forzó a Judas que hiciera eso. El libre albedrío es de nosotros para vivir santamente, o quizás me voy a atrever a decir, a vivir como Judas. Que todo era a lo mejor de mente, no era de corazón, porque el mismo Jesús le dijo que era un ratero, ¿no es cierto? Se robaba lo que estaba en la bolsa, porque Él estaba encargado de las finanzas, si se puede decir así. Imagínense, sacaba para Él y no se daban cuenta los demás, pero Jesús siempre se dio cuenta. Entonces, pero cuando vemos la cruz, mis hermanos, debemos nosotros de vivir una vida santa. Y regresamos a este verso, porque dice, a los que Dios conoció de antemano, ¿okay?, también los predestinó a ser, ¿qué?, transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es, el primogénito, el primero, y todos nosotros seamos agregados como hermanos de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para realmente, cuando vemos la cruz, y decir, pues somos creyentes, somos sus hijos? ¿Cómo permanecemos en esa forma de pensar? Bueno, tenemos primeramente que leer constantemente la palabra de Dios. No podemos dejarla, porque si la dejamos, alguien más o algo más va a entrar a nuestras vidas y nos va a jalar. No debemos de dejar de platicar con Él, de orar, porque si no, lo vamos a dejar y vamos a platicar con alguien más. Entonces, todo eso es la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, pero es un proceso, se le llama santificación. Y eso es de por vida, es de por vida. Entonces, todo esto que hacemos, el leer, el estudiar, el venir a la iglesia, ¿okay?, el orar con Él, ¿okay?, el compartir la palabra de Dios, el enseñar. Cuando alguien pregunte, usted le dice, pues esto es lo que yo sé. Todo eso es vivir la vida santa, mis hermanos. Y déjenme decirles, todo esto es ser creyente. Todo esto es lo que la cruz quiere decirnos que somos creyentes, que somos sus hijos, y que Él está
listo para transformarnos en la imagen de su Hijo. Pero nosotros tenemos que dejarlo. La cruz debe de recordar que somos sus hijos y que nuestro carácter, nuestra conducta y toda conversación, todo lo que hagamos, debe de reflejar el carácter de Cristo. Pero todo eso se tiene que trabajar. Es la santificación. Dios nos salva y entonces esa es nuestra salvación. Creyentes, hijos de Dios, debe de decir cuando vemos la cruz en todos nosotros. Eso es lo que debemos de pensar. El apóstol Pablo entendió todo eso porque nos dejó escrito lo siguiente. Miren lo que dice en Gálatas 2:20. Dice, he sido crucificado con Cristo. Simbólicamente es lo que está hablando, no lo está hablando literalmente. Que su vida, ¿verdad? Dice, mi vida ha sido crucificada con Cristo. Dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Oh, wow. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Muchas veces se nos olvida todo esto, mis hermanos. Pero eso es otra de las cosas que realmente debe ser lo que pensemos y el significado que debe de tener la cruz para cada uno de nosotros cuando la hagamos. Aparte de su amor incondicional, ¿okay?, que nos ama por sobre todas las cosas, nos recuerda que una vez que nosotros recibimos a Cristo, somos creyentes y somos sus hijos. ¿Okay? Entonces, jamás, mis hermanos, no piensen esto, que usted va a ser perfecto, ni yo tampoco, porque jamás lo vamos a hacer. Jamás seremos perfectos en este mundo. Pero el Señor, fíjense, nos muestra cómo pensar, nos muestra cómo actuar para que podamos vivir de una manera digna de la vocación por la cual nos ha llamado. Amén. Que no se nos olvide quiénes somos. Número 3. ¿Qué más significa la cruz y Jesús al morir en ella? Número 3. Debemos perdonar. Debemos perdonar y, ¿por qué no? Vamos a agregarle también pedir perdón. ¿Okay? Al ver la cruz nos debe llevar a hacer una de las cosas que a menudo se nos dificulta como ser humano, aún cristianos también, y eso es el perdonar. La cruz de Jesús muriendo en ella nos debe de impulsar, fíjense mis hermanos, a vivir una vida llena de misericordia, así es, llena de compasión, pero sobre todo con esas dos cosas nos debe de impulsar a vivir una vida de perdón, de perdonar y pedir perdón. La cruz nos debe de recordar que el perdón en sí, con ese amor que es un mandamiento, que ese amor de Cristo viviendo en nosotros, nos debe de impulsar a perdonar. Así es. Porque si no perdonamos, entonces, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios está en nosotros? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Cómo podemos decir que el Señor me ama por sobre todas las cosas y nosotros no le correspondemos de la misma manera? Ahí en la cruz, mis hermanos, Jesús dijo lo siguiente: perdónalos. Y eso porque Él estaba ahí y Él no tenía culpa de nada. Pero imagínense todo ese amor, toda esa misericordia, toda esa compasión. Dice, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que nos pide el Señor Jesús. Si Él puede hacer eso, nos pide que también nosotros seamos bondadosos, misericordiosos y compasivos unos con otros. Que seamos tolerantes, que seamos de un solo pensar, de un solo sentir. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y fíjense lo que dice aquí, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Quizás algunos de ustedes han venido en esta mañana y dicen, pues yo traigo una persona y no la suelto por nada del mundo. Suéltela. Quizás son personas, ustedes dicen, no, estas no, ni en pintura las quiero ver. Quizás estas personas los han insultado de tal manera que
Ha sido bien doloroso, yo no lo sé, pero déjeme decir, ¿quién no nos ha insultado y a quién nosotros no hemos insultado? Todos. Pero el Señor nos dice, morí en la cruz para que ustedes perdonen. Eso es lo que debe tener el significado también de la cruz. Que al ver esa cruz, wow, el Señor me perdonó. No tenía que hacerlo. Sin embargo, lo hizo. Y no tuvo nada de culpa. Él llevó mis culpas allá al madero, a la cruz. ¿Okay? Pero solamente usted y el Señor sabe qué es lo que carga en este momento, como vino. ¿Okay? Pero debe recordar que lo que hizo el Señor en la cruz, Él no merecía nada de esto. Le quitaron la vida. Ahora déjeme decir, quitarle la vida a alguien es una agresión de tal magnitud, mis hermanos, que quizás usted y yo nunca la vamos a vivir. Nunca vamos a pasar por eso. Y si no vamos a pasar por una agresión así como la que le hicieron a Jesús, y que Él fue voluntariamente, que Él no tuvo nada de culpa, que usted y yo no podamos perdonar por una cosa más leve. No es hasta cuando lo ponemos con esta perspectiva, que digo, pues ¿cómo le voy a ganar a Jesús? Es que no estamos compitiendo. Simplemente el Señor nos dice, ¿te agredieron? A mí también. A mí me mataron. Y quizás ninguno de nosotros tiene que pasar por eso. Y no se lo deseo a nadie. Pero no se compara con la agresión que le hicieron a Jesús. O se le hicimos todos nosotros. Porque murió por usted y murió por mí. Sin embargo, Él en la cruz nos dijo, si usted y yo hubiéramos estado ahí, probablemente hubiéramos estado bien ignorantes. Nos hubiéramos sorprendido si hubiéramos escuchado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás nos hubiéramos burlado por la ignorancia. Quizás a lo mejor hubiera remordimiento en nosotros. No lo sabemos. ¿Sí? Pero sin embargo, aún así Jesús pudo perdonar. La cruz nos advierte que si no perdonamos a los hombres, sus ofensas tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Y digo la cruz porque eso realmente es lo que debe tener el significado. La Biblia no lo expresa de esa manera, ¿verdad? Pero el Señor en su palabra nos advierte que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Y vaya, déjeme decirles, si no me perdona alguna persona aquí en la tierra, pues me voy a poner triste. Pero si no me perdona Dios, eso es inconcebible. Así es. Entonces no nos queda otra. No hay que buscarle por aquí o por allá. Porque si usted es de Cristo, si es un hijo de Dios, el perdón debe venir así, rápido. Sin importar qué, mis hermanos. Mateo 6, 14, 15. Vamos a respaldar. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. La Biblia dice que perdonar en sí es clemencia, es sentir compasión, es entender que la persona no es perfecta, tampoco nosotros, y con mayor razón. Entonces la cruz debe de hablarnos que debemos de tener clemencia, que debemos de tener misericordia por aquellas personas que nos han ofendido y que nos han causado tanto mal y que nos han causado mucho dolor a nosotros y a nuestra familia. Cuando perdonamos, déjenme decirle qué es lo que pasa. Cancelamos la deuda que tenía la otra persona para con nosotros. La cancelamos. Ya no nos debes nada. Así es. El ofensor que nos agredió, cancelamos su deuda. Pero más importante, fíjese, en el perdonar, es que no solo libera a la persona que nos ofendió, sino que nos libera también a nosotros. Nosotros mismos nos encarcelamos. Nos libera de la opresión.
de todos esos sentimientos que tenemos en el corazón y que los llevamos ahí por falta de perdonar. Y estos sentimientos y también en la mente, estos pensamientos, ¿verdad? Que son de rencor, que son de resentimiento, que son de amargura. Si seguimos así, viene una raíz de amargura y el Señor no quiere que seamos amargos. Déjeme decirle, nadie quiere estar con una persona que está amargada. Y luego después viene el odio, ¿ok? Entonces no hay que dejar echar raíces de esas, ¿verdad?, en nuestro corazón, que no son de beneficio para nosotros. Y es por eso que el Señor nos dice, cuando veas la cruz, debes de perdonar. No importa lo que te hayan hecho, debes de perdonar. Y si tú le debes a alguien algo, pide perdón. Y eso es lo que es la cruz. El perdonar nos permite vivir en paz, mis hermanos, y en armonía con Dios y con los demás, pero más importante también con uno mismo, porque estamos tranquilos, estamos en paz, porque tenemos la paz de Dios. ¿Okay? Cuando vea la cruz debe ser un recordatorio de lo que Dios hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? En la cruz nos perdonó a todos nosotros. Amén. ¿Qué más significa la cruz y Jesús al morir en ella? 4, que podemos acercarnos a Él. Oh, sí. Podemos acercarnos a Él. Cuando vea la cruz, mi hermano, mi hermana, usted dice, ahí está la puerta. Eso debe recordarle, puedo ir con Dios. Puedo acercarme a Él. La Biblia nos dice que al morir Jesús en la cruz, el velo del templo por el cual yo les hablaba al principio, que daba la entrada al lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año, llevando la sangre de los sacrificios del pueblo, se rasgó en dos, se partió en dos y se hizo de arriba hacia abajo. ¿Okay? Ahora, ese velo, déjenme decir, no es un velo como que uno se pone a veces en la cabeza, no, estamos hablando de centímetros de grueso. Se dice que cuando 2 caballos jalan de un lado para el otro, no lo podían realmente partir de tan grueso que estaba. ¿Okay? Tanto estaba así la barrera entre el pueblo, que estaba en el otro lugar, en el santuario, y en el lugar santísimo, que no podíamos nosotros acercarnos a Él. Entonces, cuando ese velo se rasga de arriba hacia abajo, tiene 2 significados simbólicos. Okay, 2 cosas. Primeramente, cuando se rasga de arriba hacia abajo este velo, es un símbolo del sacrificio que hizo Jesús en la cruz y ese derramamiento, fíjense, de su sangre por nuestros pecados. Y al derramar esa sangre ahí, es suficiente y para siempre. ¿Se acuerda que cada año tenían que llevar sacrificios y la sangre la llevaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Y la esparcía ahí en el lugar santísimo como ofrenda? Ya no tenían que hacer eso. La cruz significa en este momento, ¿verdad? Cuando usted la ve, es que realmente podemos acercarnos completamente cerca del para siempre. Y de ahí que ya no necesitamos más sacrificios de corderos o cabritos sin manchas de 1 año. Jesús fue el último, ¿qué? El último corderito. Es por eso que Juan el Bautista, regreso a eso, y lo identifica como este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Ya no más sacrificios. Nosotros tenemos entrada. Y ahorita les voy a decir por qué. Segundo, este es otro. Simbólicamente significa que el rasgamiento de ese velo, de arriba hacia abajo, fue porque Dios fue el que abrió el camino para nosotros. Así es. Dios abrió el camino para nosotros por medio de Jesucristo, para que usted y yo pudiéramos entrar completamente. El camino a la presencia, ¿verdad?, de Dios fue completamente abierto. Es por eso que no se trata de religión, se trata de tener una relación con Él a través de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, la pesada barrera que estaba ahí entre esos 2 cuartos, ¿verdad? Esos 2 lugares, el lugar santísimo y el otro lugar donde estaba toda la gente, esa cortina, pues realmente fue destruida. Y fue destruida ¿por qué? Por la gloriosa cruz. Porque es cuando Él muere, ¿verdad?,
En la cruz, cuando el velo es completamente rasgado y se siente ese terremoto, ¿no es cierto? Se mueve la tierra y se rasga ese velo. Entonces, simbólicamente, usted y yo podemos nosotros tener entrada. ¿A quién? Al Señor Jesús. Usted como hijo, como hija de Dios, usted tiene entrada para platicar con Él. Porque la sangre de Cristo, del Cordero inmolado, ya ha sido derramada. Y es suficiente. Y es para siempre. No sé qué piensa usted, mi hermano. Pero mejor que eso, ¿cómo la puede tener el ser humano si realmente entendemos lo que significa la cruz? Es a través de Cristo que esa barrera por nuestro pecado fue destruida por la gloriosa cruz. Ahí conquistó todo el Señor. Ya no necesitamos de un sumo sacerdote que cruce por esa gran cortina para entrar al lugar santísimo una vez al año a ofrecer sacrificios por nuestros pecados, porque Cristo Jesús es ahora nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Él es el sumo sacerdote. Ofreció su sacrificio una vez y para siempre. Es por eso que usted y yo tenemos entrada. Podemos ir con Él. ¿O no nos dice que somos sus hijos real sacerdocio? Así es. Entonces nosotros podemos entrar. El Cordero inmolado ha suplido la sangre para nosotros. Entonces, cuando veamos la cruz, hay que ver lo que hizo el Señor Jesús ahí. Amén. Abrió el camino para nosotros, para que tengamos una relación con Él. Dice así para respaldar Hebreos 7:27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció ¿qué? A sí mismo. Mis hermanos, al ver la cruz, eso es lo que debe significar para cada uno de sus hijos. Que podemos acercarnos a Él sin temor. Porque hay gente que no se acerca al Señor. Ay, no, me va a castigar. Acuérdese que nos ama por sobre todas las cosas. No nos ama por lo que hayamos hecho. Nos ama porque así es Él. Él es amor. Acérquese a Él. Gloriosa es la obra que hizo Cristo en la cruz, ¿no cree usted? Es gloriosa, ¿okay? Y que hace que esa cortina solo se quede, ¿sabe qué? Para el recuerdo. Ya no hay más cosas que nos pueden obstaculizar de acercarnos al Señor, porque cuando nos entregamos a Él, Él nos limpia con su sangre. En conclusión, cuando el creyente, el cristiano, ve la cruz, debe de significar, primeramente, vida. Ya no es muerte, es vida, vida abundante, la que tenemos en este momento esperando su segunda venida, vida eterna, que es la más importante, ¿verdad? Debe significar que hay amor incondicional, que nos ama por sobre todas las cosas. Debe significar de que una vez que usted y yo nos entregamos a Jesucristo, ponemos toda nuestra fe en Él, somos creyentes y pasamos a ser sus hijos y nos llama a vivir de una vida santa. Eso es lo que debe de significar la cruz. ¿De qué otra forma deberíamos de vivir después de todo lo que hizo? Será como realmente clavarle otra vez esos clavos si seguimos viviendo en pecado. Entonces todo lo que tenemos que hacer es poner toda nuestra fe en Él, en Jesús, y pasaremos a ser sus hijos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Juan 1, 12 al 13 dice: mas a cuantos lo recibieron, fíjate, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, o sea, no de padres o de madres humanos, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Llega un momento en nuestras vidas en que usted y yo vamos a decir, somos pecadores. Hay que reconocer que nadie nos puede salvar, nadie nos puede limpiar de nuestro pecado, solamente Jesús y lo que hizo en la cruz, su sangre. Entonces, al ver la cruz, debe de significar esto, que nos ha perdonado también. Y así también nosotros debemos de perdonar, que debemos de ir delante de Él y pedirle perdón por nuestros pecados, reconocer que somos pecadores.
y a la misma vez vivir una vida llena de compasión y de misericordia y perdón para con todos. Y por último, que podemos acercarnos a Él. ¿Quién no se quiere acercar al Señor? Yo he escuchado a gente que dice, es que quiero estar más cerca de Dios, pero no van a la iglesia o no vienen a esta iglesia. No agarran la carta de amor y no la leen. Y dicen, es que yo quiero estar cerca de Dios, ¿okay? Yo quiero que Él esté conmigo. Pues para que alguien esté con uno, son dos avenidas. No nada más es de un solo lado, de un solo sentido. Y el Señor está dispuesto. Entonces, la cruz debe de decir, ¿verdad? Esto para nosotros debe significar de que podemos ir con Él. Pero vayamos juntos, ¿verdad? Quizás en este momento usted no vea la cruz de esta manera. Pero Dios le puede ayudar a que usted la vea de esta manera, porque realmente eso es lo que significa. Y significa muchas cosas más que si sigo hablando aquí, pues nos vamos a tardar todo el día. Pero pienso que estas que he explicado para usted deben de movernos a acercarnos a Él, para vivir una vida separados para Él y glorificándole todo el tiempo. ¿Qué le impide entonces si usted no se ha acercado a Jesús? ¿Qué le impide usted en este momento si no lo ha hecho a entregarle su corazón? ¿O quiere seguir viviendo así de la manera como usted quiere? El significado de la cruz, de lo que acabo de explicar, si uno quiere vivir de su manera, nunca la va a entender hasta que usted reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Tendrá este entendimiento, lo sentirá en su corazón acerca de la cruz. Deposite toda su fe en Él, mientras que usted pueda hallarle. Y mire que Él está esperando en este momento, para que usted tenga no nada más vida eterna, sino que empiece a vivir abundantemente. Y más importante, que pase a ser usted un hijo de Dios, un creyente. Empezará a vivir una vida que usted va a querer perdonar, donde antes no quería perdonar. O va a pedir perdón, donde antes no quería pedir perdón. ¿Okay? Dios desea todo esto, pero se tiene que acercar a Él. Y Él lo está esperando en este momento. Vamos a cerrar con esta escritura, Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Dice, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Entonces, prepárese para el Señor. Si usted no ha recibido a Cristo, recíbalo el día de hoy. Entréguese a Él. El Señor quiere unidad con usted. Quiere santificarle, pero tiene que abrir su corazón. Este es el momento en que usted dice, pues realmente quizá le está pasando por la mente y diga, pues realmente no me he entregado porque las cosas en mi vida siguen igual, sigo siendo la misma persona. Y eso es cierto, porque si usted no ha tenido cambios radicales, usted es la misma persona de hace 6 meses, 1 año, y no ha cambiado, entonces el Espíritu de Dios no mora dentro de usted. Tiene que pedirle que venga a su vida. Usted tiene que pedirle al Señor que sea su Señor y Salvador, para que Él dirija su vida. Y que cuando vea la cruz, usted vea realmente todo esto que el Señor acaba de explicar, que tenga ese significado para usted. Mientras que no lo haga, no va a tener ese significado para usted. Usted va a seguir viviendo de la misma manera. Entonces, ¿qué está esperando? ¿Por qué nos gusta vivir a la mala, como a veces decimos, ¿no? ¿Por qué? Cuando realmente lo que nos ofrece el Señor es todo bueno. Amén. Cierre sus ojos ahí donde esté y dígale, Señor, me has hablado y me has explicado, quizás de una forma diferente, donde antes veía la cruz y para mí
pues era una cruz y punto. Pero ahora veo, Señor, que es diferente. Donde antes veía que Jesús murió, ahora veo que Jesús me da vida. Puedo tener vida. Donde antes veía que realmente tenía dudas de que me amaba por sobre todas las cosas, ahora no tengo dudas. Porque nadie ama de esa manera, el que da la vida por los demás. Antes no lo veía. Señor, ahora sí lo veo. Ahora lo que quiero hacer, Padre, es que quiero entregarme a ti para pasar a ser creyente, para pasar a ser un hijo de Dios. Aquí es donde usted le dice: Señor Jesús, el día de hoy me entrego a ti. Ya no quiero vivir para mí. Quiero vivir para ti. Quiero de ser un incrédulo, quiero ser un creyente. Quiero de ser un producto tuyo, quiero ser un hijo tuyo. Para así vivir una vida santa, Señor. Toca mi corazón para que realmente deje esta vida que nada me ofrece, y la que tú me ofreces es la mejor vida, vida abundante. Quiero que cuando llegue el momento de morir, que la sangre de Cristo esté aquí en mi corazón, para que la muerte me pase por arriba y viva para siempre contigo, sea salvo. Ayúdame, Señor, a ver la cruz que debo de perdonar y pedir perdón. Ayúdame a ver la cruz, Señor, como recordatorio de que siempre puedo acercarme a ti, que no hay nada ni nadie que me separa. Tú has abierto el camino, así es. El velo se ha rasgado, ya nada me separa, solamente soy yo. Pero en esta mañana camino hacia ti, te pido que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Ayúdame a no ser indiferente, renuente, sino demostrar humildad y decirte con todo mi corazón: perdóname, Señor, perdóname. El día de hoy me entrego a ti, me arrepiento de todos mis pecados, porque eres el único Cordero que quita el pecado del mundo. Ya lo has hecho por mí, solo esperas que te pida perdón, y lo estoy haciendo. Lo hago en este momento. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Y esa es la cruz, mis hermanos. Y como ya lo dije, tiene más significados, pero no terminaríamos. Pero espero que usted haya hecho esta oración y que haya pasado de la muerte a la vida, y que usted vea la cruz como algo, una esperanza a vida, viva, mejor dicho. Amén. Muy bien.